Buenos días, estimada señora. Me presento nuevamente, soy María José, estudiante de la carrera de psicopedagogía. Le agradezco mucho por su tiempo. Antes que nada quisiera saber si me recuerda. Sí, le recuerdo. Listo. Y quisiera saber cómo se siente, si está con tiempo, para que le pueda explicar un poco de lo que hemos realizado. No cuento con mucho tiempo, pero lo escucho. Ya, bueno, antes que nada estoy muy agradecida por el tiempo que se ha tomado en venir acá a la institución para explicarle acerca del avance de su hijo. Realmente ha sido un proceso, estos procesos llevan más tiempo, pero debido a mi tema de prácticas lo he podido elaborar de una manera más concisa, en menor tiempo, pero obteniendo igual resultados, los cuales, antes que nada, el objetivo de este informe como tal es que fue evaluar qué aspectos académicos, qué aspectos sociales o familiares pueden estar influyendo en el desempeño de su hijo. Sí, para todo este proceso de evaluación, la verdad, yo me he guiado mucho con los registros que se tienen. También me he guiado mucho en el tema de la entrevista inicial que tuve con usted, que me pudo dar información acerca de su hijo, así como también se realizaron utilicé ciertos instrumentos, los cuales le puedo dejar ver aquí, que fueron fichas de observación que traté con su hijo, que estuve observando dentro de clase, donde trabaja el tema de hábitos, su integración con el grupo, su relación con el grupo, su lenguaje, su demuestra de actitudes. También pude evaluar el tema de su relación con sus maestros, la asistencia, la relación en el horario. Entonces también se realizaron unos autoinformes donde se puede verificar información personal de cómo se ha sentido, cuáles son las materias en las que él tiene como que problemática en sí. Y también se realizó una aplicación del cuestionario de experiencias relacionadas con un móvil. En este cuestionario yo pude evaluar qué tan importante es el uso del celular para él, cuánto tiempo lo toma. Entonces, estas han sido las respuestas de su hijo. Y en base a todas estas respuestas que yo he obtenido durante este proceso de evaluación, yo he podido determinar algunas cosas que obviamente le voy a compartir. Entonces quisiera saber si tal vez tiene alguna pregunta para yo poder dar inicio a todo lo que he evaluado. No, continúen. Ya, durante el proceso de evaluación psicopedagógica se analizaron varios aspectos y las principales áreas evaluadas fueron el tema intelectual, que viene con la académica, su área emocional, su área adaptativa, social, comunicativa y también, como le había mencionado, los factores asociados al uso del celular. Entonces, antes que nada yo quiero destacar las fortalezas en sí de su hijo. Inicialmente se pudo haber una problemática porque él no estaba cumpliendo con sus actividades netamente de inglés, se vio una afectación en sus notas, pero debido al reforzamiento positivo, a su acompañamiento en este caso, al acompañamiento del departamento como tal, a fines de mes se van a entregar sus calificaciones, entonces se puede ver y se podrá evidenciar que hay una mejoría como tal, que no está mal en notas, pero si trabajamos en estas cosas que yo le voy a decir, puede existir un reforzamiento positivo para que él mejore no solo en el área académica, sino también se trata en temas sociales que están influyendo en su comportamiento, ¿sí? Entonces, inicialmente en el tema, los puntos que yo encontré como fortalezas en sí fue la capacidad intelectual y académica de su hijo. Él, para la edad que tiene, él tiene una habilidad cognitiva adecuada para su nivel escolar.
comprende todas las consignas, todos los contenidos, cuando se le explica de forma clara y también cuando tiene un acompañamiento como tal, sea con usted o sea con el docente. Entonces él tiene toda la capacidad para aprender y entender. Entonces en el tema académico y intelectual no se evidencian dificultades como tal. Él comprende, tiene un razonamiento básico acorde a su edad, ¿sí? Cuando él cuenta con apoyo del adulto, en este caso de usted como madre o del docente, él logra entender los temas y avanzar con las actividades escolares. Entonces esto demuestra que él responde positivamente a un acompañamiento cercano, cuando se le brinda seguridad y se le guía paso a paso. Entonces en ese tema, esas son una de las fortalezas de su hijo. Ahora también algo muy importante es que él tiene un lenguaje funcional adecuado, él se comunica de forma comprensible, él expresa sus ideas, sus necesidades, sus sentimientos. Entonces, esto nos abre a nosotros una brecha amplia de que podemos dialogar con él y trabajar en sus aspectos emocionales y conductuales, ¿sí? Cuando existe sus crisis como de frustración por el tema de no entiendo, no puedo, se puede evidenciar que él logra calmarse de una forma muy rápida. Entonces, siempre cuando hay contención del adulto, entonces indica que existe la posibilidad de autorregular sus emociones siempre con el apoyo. Entonces, ¿a qué vamos aquí? De un tema de reforzar, de decirle, ok, tienes que calmarte, estas emociones que tú estás reflejando como tal son parte del proceso de aprendizaje, son parte de la vida como tal. Entonces se ha visto que cuando hay un reforzamiento, acompañamiento positivo, porque lo hemos llamado acá y le hemos dicho, tú puedes, felicitaciones, logra comprometerse aún más con las cosas que él está haciendo. Sí, y algo muy importante que es una fortaleza muy importante en este caso es que tiene un vínculo muy fuerte con usted como su madre. Sí, porque usted constituye una fortaleza importante, es una figura clave porque le ayuda en los procesos de cambio a establecer los límites y reforzar, se puede reforzar los hábitos positivos. Entonces, esas en sí son las fortalezas que tiene su hijo actualmente. Ahora, lo que yo quiero tratar con usted, y no es un tema de asustarse, sino es un tema más de que se tienen que realizar ajustes tanto en casa como aquí en el colegio, es para ayudar al bienestar de su hijo. Entonces, unos puntos a trabajar son la regulación emocional. Entonces, el estudiante presenta dificultad para manejar la frustración y enojo cuando algo no le sale, o espera, o cuando se le exige una tarea por cumplir y él no entiende. Entonces, es necesario fortalecer la perseverancia y la aceptación del error como parte del aprendizaje. O sea, decirle a su hijo, mira, no porque no te salió, no es que no puedes, sino que reforzarle y hacerle entender que todo esto es parte del proceso y motivarle a decir, ok, si esta vez no salió, intentémoslo nuevamente, yo te puedo ayudar, yo te apoyo, pero esto no te hace menos persona que nadie por no entender, porque aquí estamos abarcando también el tema de su autoestima, es decir, es que no me sale, no puedo, y tener tantas ideas que se les mete en la cabeza de que los hace menos persona. Entonces aquí, si nosotros trabajamos en fortalecer la perseverancia y apoyarlo, estas cosas van a mejorar. También se observa que hay problemas en la atención y permanencia de tareas, ¿sí? Cuando a él se le da una tarea, digamos en este caso en las materias de inglés, se le da una tarea, él se pierde en el tiempo. Entonces lo importante sería adaptar tiempos, explicar de manera clara cuáles son las cosas que tiene que hacer, dar pausas activas y digamos no presionarlo con el fin de que termine la tarea, sino con el fin de que haga bien las cosas y la comprenda. Si él no terminó la tarea si no terminó la tarea en la escuela, claro, aquí intervienen mucho los docentes, que diga, ok,
necesito que te la lleves a casa a terminar y que la hagas bien y que la traigas bien. Entonces aquí estamos trabajando el tema de la atención y la permanencia en tareas. Algo también muy importante que va de la mano con esto es el cumplimiento de las normas y los hábitos y rutinas. Entonces se pudo evidenciar que él presenta resistencia ante normas tanto en la escuela como en la casa. Entonces le cuesta aceptar límites claros y asumir responsabilidades. Sí, entonces es por ello que se requiere que tanto aquí en el colegio como en la casa existan rutinas establecidas, porque se evidencia que no hay hábitos de estudio ni rutinas organizadas para que él pueda realizar sus tareas, ¿sí? Entonces esto genera que él tenga retrasos, que tenga trabajos incompletos y que exista mayor frustración. Entonces, la forma en la que yo le puedo recomendar es que, digamos, llegue su hijo a escuela. Usted me ha comentado que está bajo el cuidado de su hija, pero mantener una rutina, ¿ok? Llegas a la escuela, llegas a casa, te cambias, almuerzas, ponerle actividades como tal al menor para que también forme parte de la vida cotidiana y también él lo vea como las obligaciones que tiene dentro de casa. Entonces esto le ayuda a estructurar sus rutinas, ¿ok? Después de almorzar tienes que lavar tu plato y de ahí, ¿ok? Vas y te pones a hacer tareas y siempre estar trabajando bajo una rutina establecida. Mientras nosotros tenemos rutinas, como todos en este caso generamos hábitos, entonces ayudamos a que él pueda estar trabajando sus hábitos y esto le ayude a él cumplir con las tareas que tiene que hacer, ¿sí? Y otra cosa muy importante es el uso del celular. Se identificó que el uso del celular es un factor que interfiere en su atención, en el cumplimiento de tareas y en la interacción social. ¿Por qué va de la mano con esto? Él usa el celular como distractor. Digamos, me aburro, estoy en mi círculo social, no sé si usted lo ha evidenciado en casa, que estoy aburrido, entonces ¿qué hago? Me voy al celular. Entonces hay que buscar la manera de que, digamos, no le afecte al niño en la elaboración de sus tareas. Digamos, para elaborar tareas le das el celular a tu hermana, lo guardas, no se puede utilizar el celular 1 hora antes de dormir, establecer espacios donde él puede utilizar su celular. Digamos, muchas veces dejamos que nuestros niños en el almuerzo donde estamos compartiendo, ellos estén usando el celular. Entonces no, pero claro, no es un tema solo de que tú dejas el celular, yo te lo quito y yo, digamos, por temas de trabajo, continúo con mi celular. Entonces este tiene que ser un compromiso como familia, ¿ok? Si vamos a la hora del almuerzo, nadie usa su celular. Entonces ahí trabajamos mucho el tema de la interacción social para que él, en vez de aislarse, entre ¿cómo decirlo?, en la confianza de que pueda comentarle cómo ha estado su día a día y todo lo que le ha pasado en sí. Y esto también, como les digo, le va a ayudar en el rendimiento académico, porque claro, no me concentro y ¿qué hago? Como no entiendo, me enfoco en el celular. Entonces es ahí cuando las tareas dejan de estar, no se cumplen, quedan incompletas y hay los retrasos que se evidenciaron al inicio. Entonces, estas fueron las cosas los aspectos que yo pude evaluar como tal, los aspectos que se pueden reforzar. Tiene que existir siempre un acompañamiento de aquí, de parte del colegio como tal. Es importante que usted mantenga una comunicación constante con su hijo de tal modo y con el colegio de tal modo que usted pueda ver cómo va el rendimiento académico y qué es lo que le afecta. Entonces, esas son mis recomendaciones por el momento y espero que le hayan ayudado, mejor dicho, le ayuden a manejar esto y trabajar, porque como le digo, tiene un hijo, todos los hijos son buenos, pero depende mucho de los padres, el apoyo que le damos y cómo les vamos enseñando el camino.
Entonces, eso es lo que yo tenía que informarle. No sé si tiene alguna duda al respecto, algo que requiera que le pueda aconsejar. Señorita, sí tengo una duda. ¿Me puede explicar un poquito más de este cuestionario que le hizo del celular, del uso del celular? Claro, a ver, el cuestionario que le hice del celular, yo se lo realicé aquí, en el departamento. Entonces, estas fueron sus respuestas. Aquí, digamos, yo le puse, la pregunta es, ¿has tenido el riesgo de perder una relación importante, un trabajo, una oportunidad académica por el uso del celular? Me dijo que casi nunca. También él me dijo que si su rendimiento académico se ha visto afectado negativamente por el uso del celular, también fue casi nunca. ¿Hasta qué punto se siente inquieto cuando no recibe mensajes o llamadas? Casi nunca. Si sufre alteraciones de sueño, igual, se evalúa aquí, entonces su respuesta fue igual, casi nunca. Si siente la necesidad de intervenir cada vez más tiempo en el celular para sentirse satisfecho, igual fue casi nunca. Si piensa que la vida es aburrida y vacía si no está con el celular, me dijo que sus pensamientos se los hacía algunas veces. Si se enfada o se irrita cuando alguien le molesta, también fue casi nunca. Si deja de salir con sus amigos por pasar más tiempo utilizando el celular, igual fue casi nunca. Cuando se aburre es el tema de lo que se aísla, entonces es como que no me interesa esta conversación o no me siento bien aquí, ¿qué hago? Utilizar el celular. Entonces me dijo que casi siempre hacía eso. ¿Y con qué frecuencia dices cosas por teléfono que no dirías en persona? Casi nunca. Entonces estos fueron los aspectos que yo pude evaluar aquí en el colegio como tal. Son las respuestas que me dio su hijo y en base a las respuestas esta fue la calificación que obtuve. Entonces, si bien es cierto que aparece casi nunca, esta calificación denota que no está afectando, no es una afectación principal, pero sí afecta socialmente, sí afecta su atención, sí afecta académicamente. Entonces, esto es lo que abarca el cuestionario como tal. ¿Qué tan efectivo es el cuestionario? El cuestionario es efectivo, o sea, estos son nuestros instrumentos psicométricos que utilizamos para evaluar. Entonces, cuando la calificación tiende a ser menor a 10, es como que no se evidencia un factor externo. Pero cuando pasa más del porcentaje que le acabo de dar, o sea, sí influye en el tema del rendimiento de su hijo. Entonces, eso es lo que le puedo explicar. Entonces, yo quisiera, para terminar, hacerle unas preguntas. Con eso ya finalizaríamos. Después de escuchar los resultados de evaluación, ¿usted qué aspectos considera que coinciden con lo que observa en casa y cuáles le han llamado la atención? A ver, señorita, después de haber escuchado todo lo que me dijo, considero que sí, coinciden algunas partes, sobre todo en lo relacionado con la dificultad para manejo del enojo y la frustración. En casa noto que se distrae a veces con facilidad, es difícil para él mantenerse concentrado en las tareas. A veces lo llamo la atención, pero no sé cómo puede hacer. Sino que sus emociones y su forma de reaccionar creo que influyen bastante en su rendimiento. Ya. Le ayuda a comprender el enojo, el comportamiento, pero es muy desobediente. Ya. Pero claro, como yo les decía, sí podemos trabajar en el área de fortalecer sus emociones, trabajar en reforzar en casa lo que yo le decía, reforzarlo positivamente, no hacerlo caer en el error, no tema de desobediencia. Entonces podemos ayudarlo, podemos ayudar en este tema, ¿sí? ¿Qué cambios considera usted que podrían realizarse en casa para apoyar mejor el manejo emocional y académico de su hijo? Creo y considero que en casa debemos establecer rutinas
Voy a establecer rutinas más claras, ponerle horarios para que haga su tarea, que descanse mejor y sobre todo en el momento de usar el celular. Creo que debo ser más constante, más firme en las normas, ya que más para controlar el enojo de él. Okay. Perdón. Yo creo y pienso que debo acompañarle con más paciencia, ayudarlo en sus tareas, no sé usted que también crea que estoy bien en lo que le Sí, digo. sí, 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 claro que sí, porque es lo que yo le había dicho, cuando uno establece rutinas genera hábito, entonces yo establezco rutinas como usted me dice para que haga tareas, para que descanse, o sea, si lo involucro en el tema de realizar a las actividades de casa, o sea, que lo apoye, que lo ayude, entonces, y como usted dice, ser más constante, muchas veces uno como padre, por tantos temas que nos abruman, decimos, ok, ya no lo hagas o te dejo con el celular, entonces cedemos. Pero si empezamos a cerrar esa brecha de no ceder y ser constante en las decisiones y en las rutinas que establecemos, o sea, se va a ver una mejoría en los hábitos de su hijo, en el rendimiento de su hijo. Claro que sí. Ya. ¿De qué manera estaría dispuesta a acompañar a su hijo para ayudarlo? Como le dije, después de haber escuchado todo lo que me informó, creo y voy a hacer ponerle más atención a mi hijo, le voy a dedicar más tiempo, especialmente en los momentos cuando él se siente frustrado, molesto. Creo que debo escucharlo más, corregirlo, ya no gritarle, no ponerle castigos fuertes. Como le digo, me voy a comprometer a trabajar con él y con la escuela y darle un seguimiento para ver cómo va avanzando. Porque entiendo que todo se puede manejar y si necesita acompañamiento constante, no sé si aquí también me recomiendan que lo pongan con un psicólogo. Sería bueno, si a usted le gusta, siempre la ayuda de un psicólogo va a ser importante para trabajar en temas de autoestima, en temas de nuestro manejo de ira, nuestras emociones en sí. Entonces sí es importante, usted puede reforzar el tema de con un psicólogo le estaría haciendo bastante ayuda porque muchas veces los hijos no les contamos muchas cosas a los padres y los padres asumimos también que están bien o simplemente actuamos de una forma errónea por no preguntar lo que pasa y obviamente no nos van a decir lo que pasa. Entonces si usted puede reforzarlo con apoyo de un psicólogo, está muy bien, es una buena ayuda que le estaría dando a su hijo. Respecto al uso del celular, ¿qué acuerdos considera posibles establecer para favorecer la atención y el aprendizaje de su hijo? Como le dije, yo por mi trabajo no puedo pasar con mi hijo y voy a poner límites, unos límites claros para el uso del celular, sobre todo poner horarios y más que nada cuando realiza las tareas y antes de dormir. Voy a guardar el celular para que él estudie tranquilo, voy a realizar actividades para que no utilice tanto el celular. Como le digo, sí, debe ser complicado al inicio, pero yo sé que con constancia se puede lograr. Sí, así es, pueden haber actividades, tantas actividades se lo puede, hay los clubs, ver qué deporte a él le gusta más, en dónde puede él trabajar, no solo el área académica, sino también enfocarme en tema de deportes, cómo puede desarrollarse, qué habilidades tiene, que usted debe conocer como madre a su hijo, qué le gusta, qué no le gusta, entonces para no solo dedicarme a que él se encierre en el celular y ese básicamente sea su mundo. Entonces por eso también era lo que yo le decía, interfiere mucho en el tema de su atención y su concentración como tal. ¿Sí? ¿Qué tipo de apoyo cree usted que sería más útil recibir por parte de la escuela para trabajar de manera conjunta en el bienestar de su hijo? Señorita, con esto que me realizaron, estos test, bueno, que le han hecho a mi hijo, yo le agradezco y sí considero que debe ser importante mantener una comunicación con la escuela para ver cómo ha mejorado su comportamiento, su aprendizaje.
También creo que sería útil, no sé, voy a hablar con el psicólogo para que tenga una orientación y pueda manejar sus emociones y su conducta, sobre todo en el aula. Cualquier novedad estoy dispuesta a escuchar y darle seguimiento. También que los maestros me ayuden con cualquier novedad que tenga respecto a mi hijo para mejorar y ver que se sienta él mejor. Listo, listo, no sabe cuánto le agradezco. Esto ha sido todo, le agradezco muchísimo porque la verdad, más que ser un trabajo práctico para nosotros, es un tema también que nos ayuda a encontrar, como yo le había dicho, las fortalezas y los ajustes que podemos hacer en cada uno de los niños de este colegio, de los adolescentes de este colegio. Entonces yo le agradezco mucho su tiempo. Perdone si me extendí un poco, gracias por las preguntas que me ha hecho y yo sé y estoy segura que mientras tenga el reforzamiento positivo, mientras cuente con su acompañamiento, esté pendiente porque como le había dicho tiene un vínculo muy importante, muy afectivo con usted. Su hijo va a tener, no es que se van a reducir los problemas, porque mientras empieza la adolescencia y van creciendo aparecen muchas cosas más, pero mientras uno tiene ese acompañamiento de la familia, ese acompañamiento tanto del colegio, podemos hacer que los adolescentes crezcan en un ambiente adecuado, que cualquier duda o problema que se presente hay solución, que se puede resolver, que se puede manejar emociones, porque esto, su desarrollo y habla mucho de cómo va a ser su adultez y cómo él se va a desarrollar. Entonces le quedo muy agradecida, la verdad, y eso sería todo. Yo a usted gracias por todos los consejos que me ha dado. Gracias, muchísimas gracias.